cualquier lugar del mundo, la lidera, la ejecuta, la coordina el órgano ejecutivo. Eso creo que lo hay que ponerlo al centro, ¿verdad? ¿Quién debe hacerse cargo de una pandemia? O sea, Ministerio de Salud. Pueden haber 3 órganos del Estado, pero ¿quién es el que tiene que ejecutarla? ¿Quién es el que tiene que planearla? ¿Quién es el que tiene que decir por aquí nos vamos a ir? Es el órgano ejecutivo. Es esencialmente el órgano ejecutivo. ¿Qué tienen que hacer los otros 2 órganos? Respaldar y apoyar. No hay momento para medir fuerzas, ni para meter caprichos, ni para usar estrategias políticas, ni para tratar de sacarle provecho, que ojalá esto le salga mal al Ejecutivo y después tengo de dónde culparlo. Yo creo que ahí se originó una lamentable situación que ha llevado a un enfrentamiento entre los órganos del Estado, pero yo quiero insistir en eso. No es que yo forme parte del Ejecutivo, claramente soy uno de los miembros del gabinete y estoy al lado del presidente Bukele, pero estoy diciendo un argumento muy racional. Además, usted fue también legislador y conoce. Legislador, ¿por qué no vas a respaldar a tu presidente en el momento que sabes que está enfrentando una situación difícil en la que está defendiendo la vida de los salvadoreños? ¿Por qué te vas a poner en una posición de contradicción hasta por si 4 días más o si por 4 días menos? Es un absurdo en el que de verdad nunca debieron haber entrado y de alguna manera lamentar, porque esto le hace mucho daño a la imagen del país, nos encarece toda la gestión de fondeo que se hace y al final los que perdemos somos los salvadoreños. Yo de verdad no entiendo por qué de una buena vez no se le reconoce al órgano ejecutivo que le corresponde a él, hombre, liderar esta situación. Con los marcos legales con los marcos legales correspondientes, pero el presidente ha intentado de diferentes maneras. Cuando les manda un proyecto lo que quieren es partírselo en 2. Pero si estás dirigiendo y el que está liderando, eso está como si mi junta directiva en Bandesal me llevara siempre la contraria. Yo no podría transformar el banco. Yo vengo a darle las gracias a esa directiva que me ha respaldado durante 1 año para poder llevar al banco a donde lo estoy llevando ahorita. Pero no hubiera sido posible si ellos hubieran, todo lo que yo hubiera propuesto me lo hubieran contradecido, solo por contradecirlo. Que creo que es lo que se generó al final y que es un tema verdaderamente lamentable. Yo quisiera quedarme con este comentario. Sí, usted dice, hay implicaciones y bueno, el sector financiero no escapa y son ustedes los estratégicos en estos momentos, claro, presidente. Por supuesto. Entonces les conviene que haya también un ambiente favorable que le dé certeza jurídica a la atención de la pandemia. Totalmente. Yo hiciera un llamado al órgano legislativo, de verdad en pleno, a todos los diputados. Hombre, por un momento, pongámosle una dosis de humildad al asunto y entendamos que quien está de frente manejando en primera línea la pandemia es el Ejecutivo. Y lo que debemos de hacer es respaldar y apoyar para salir cuanto antes de esta situación que obviamente nos tiene agobiados a todos, pues, y no es fácil. A uno lo golpea de un modo, a otro golpea de otro, pero lo que está claro es que la pandemia está haciendo mucho daño. Y en el marco del trabajo que le corresponde a Bandesal, presidente, por ejemplo, ustedes han formado parte de estas iniciativas económicas buscando una reactivación. Correcto. ¿Cuáles son los objetivos de este fideicomiso y cómo ve también usted el avance del marco regulatorio que va a tener el fideicomiso? Ok. Hablamos entonces del fideicomiso primero, porque tengo la reforma del banco también que es clave. Hablamos del fideicomiso. Pero hablemos del fideicomiso. El fideicomiso, yo fui parte de la comisión que consensó 600 millones de dólares que se van a inyectar, yo le llamo de forma endovenosa, digo yo. ¿Por qué? Porque va a ir directo a la reactivación económica de los micro, pequeños y medianos empresarios, que unos de ellos van a quedar en condición crítica y otros en condición agónica después de la pandemia. Es sabia la decisión del presidente Bukele de asignar 600 millones para que se puedan rehabilitar y recuperar estos miles de microempresas, cientos de pequeñas empresas y decenas de medianas empresas que van a quedar muy dañadas después de la crisis. Son 600 millones que tienen 3 componentes, 3 programas básicamente. El primero de 140 millones de dólares que van a servir para respaldar un subsidios que no van a regresar ese dinero. Se les va a asignar a las empresas para que puedan cancelar el salario de sus empleados por 2 meses, cuando menos en un 50% de su salario. Estos 2 meses contarán a partir de... El empresario va a elegir cuáles son los meses que mejor le conviene cubrir con ese dinero que le va a llegar. Tiene 2 requisitos: que la empresa tenga entre 1 y 99 empleados. ¿Dónde va a verificar eso el Estado o Bandesal, que va a ser el administrador? En la nómina que esté registrada en el Seguro Social. Ese es nuestro punto de partida.
El segundo requisito tiene que ver con sus ingresos, que no sean superiores a los 7 millones de dólares en el año. Quiere decir que le estamos poniendo fronteras y límites, que sea mediana empresa. Hay un techo. Que no sea grande empresa. Vea, mediana empresa es hasta 7 millones, hasta 99 empleados. Implica que toda empresa de cualquier rubro, de cualquier índole que haya sido afectada por la pandemia, a partir de que tuvo menores ingresos o simplemente estuvo cerrada, va a poder aplicar a este beneficio que Bandesal lo va a canalizar de forma rápida, audaz, transparente, de forma rápida a los diferentes empresas pequeñas y medianas que han sido duramente afectadas por la pandemia. El segundo componente tiene que ver con 360 millones de dólares que van a ir para todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Pero primero vamos a atender las pequeñas, después las medianas y por último las grandes. El subsidio es únicamente para hasta la mediana. Hasta la mediana. Los 360 millones sí van a alcanzar a la grande en algún momento dado. Pero tiene un perfilamiento este tipo de crédito. Va a ser un crédito orientado exclusivamente a capital de trabajo. Sabemos que las empresas van a quedar como vehículos sin gasolina, para hacer una metáfora. Van a quedar como vehículos sin gasolina, ¿verdad? Ahí está el vehículo, pero no tengo cómo hacerlo, moverlo. No lo puedo encender porque no hay gasolina. ¿Qué le va a dar el gobierno entonces? Le va a facilitar la gasolina. ¿A través de qué? De un financiamiento súper sencillo, súper fácil y en las más soñadas condiciones. ¿Qué trae de por medio ese financiamiento? Un financiamiento al 3%, ya está definido en la ley. Ya se define, 3%. 3%, 10 años con un año de gracia plena. ¿A qué le llamamos gracia plena? Cuando hacemos un financiamiento en un banco y nos hablan de un periodo de gracia, al final no es tan gracia, porque lo único que te hacen es que te van retrasando el pago, pero al año tenés que pagar las 12 cuotas, ¿no? Sí. De capital e interés. O si te dicen que no vas a pagar el capital, pues bien, te vas a ahorrar el poquito de capital, pero tenés que pagar todo el interés del año. Pues en este caso no. La gracia es plena, no vas a pagar nada durante un año. Y el 13º mes va a ser el primer mes en que vas a empezar a pagar tu cuota mensual al 3% de 10 años. O sea, de verdad es un dinero que te llega casi regalado, porque lo vas a poder usar durante un año sin pagar nada y hasta el 13º mes vas a empezar a pagar la cuota mensual al 3%. Que pero debo demostrar que es para capital de trabajo. No se te va a dar para otra cosa. No puedes comprar activos, no puedes agrandar la empresa, no puedes pagar deudas, no puedes hacer nada. Lo tenés que ocupar. Miren, señores, yo necesito reactivarme, necesito comprar materia prima, necesito hacer esto, necesito invertir en esto. La pandemia me dejó esto, me afectó en esto, tengo que recuperar esto. O sea, para todo lo que necesites, para volver a echar a andar la empresa, para eso ese dinero. Por eso es que los montos van a ser moderados, o sea, los montos van a ser moderados, depende de la necesidad de cada empresa. Pero tiene que justificarlo que es exclusivamente para reactivar o recuperar su empresa de manera que no se cierre, de manera que no vaya a ir a la quiebra o vaya a perder los puestos de trabajo que tiene. Y en lo del fideicomiso, presidente, ¿hay, por ejemplo, también algún requisito relacionado a solvencias fiscales? Pues hasta en eso, gran ventaja. No se van a pedir solvencias, no se va a pedir garantías, más que el pagaré donde usted se compromete a devolver ese dinero. El trámite va a ser bastante sencillo, basta que usted ya tenga un expediente en un banco donde usted tenga toda la información actualizada de cómo opera su empresa. La gran mayoría de gestiones se van a hacer de forma virtual. Cuando ya se le llame, ya casi es para el desembolso del crédito, de manera que lo vamos a canalizar a través del resto de instituciones y también de forma directa, como el propio Bandesal lo va a hacer. La idea es atender rápidamente toda la demanda hasta donde no se ajuste el dinero. Vamos a hacerlo de forma automatizada para que quede registrado quién fue el que fue llegando en el orden que fue llegando, a quién se le fue resolviendo en positivo o en negativo, para que después no se nos acuse, mire, Bandesal no me quiere dar. Si se acabó el dinero, se acabó el dinero, ¿verdad? Porque no estamos claros si va a ajustar o no. Pero lo que estamos claros es que le va a llegar a una fuerte cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas. No bastando con eso, hay un tercer programa. El tercer programa tiene que ver con los 100 millones para los sectores informales. Estamos hablando 100% microempresas. Estas microempresas que tenemos identificadas alrededor de 200,000 están en el sistema FedeCrédito, están en la Asociación de Microfinancieras del Salvador ASOMI, en Bancovi, en el Banco de Fomento. Son como las instituciones que más metidas están apoyando a los microempresarios. ¿Qué vamos a hacer ahí?
les vamos a canalizar financiamientos también en las mismas condiciones, y este sí va a ser un sueño para los micros, porque ellos siempre que obtienen recursos lo hacen de una forma mucho más cara, a plazos bien cortos, de 1 o 2 años, a tasas que no bajan del 30, 40 o 50%. Hoy el gobierno del presidente Nayib Bukele les va a hacer llegar un financiamiento oportuno para reactivar sus microempresas, siempre en la línea capital de trabajo, pero en las mismas condiciones, 10 años, 3%, un año de gracia. Con eso esperamos salvar a decenas de miles de microempresas, muchas de ellas de orden familiar, donde a lo mejor solo sirve para alimentar y sacar adelante a 5 miembros de una familia, pero hombre, ya son 5 salvadoreños, ¿verdad?, que dependen de esa microempresa y que vale la pena que el gobierno les tienda una mano para que se reactiven y sigamos adelante fortaleciendo la economía del país. Y en este tercer programa se incluye, aquí me estaban preguntando por el sector informal. Y dice, es para ellos exclusivo. Ajá, exclusivamente para el sector exclusivamente, informal. Esos 100 millones son exclusivos para ellos. Sí, porque sabe él y conoce, me dicen, la situación de vendedores de lotería al menudeo. Claro. Puede ser uno de los sectores. Claro, porque son personas que a veces han adquirido billetes en cantidades, se han quedado con él, no lo han podido vender, tienen ese dinero estancado, no tienen más liquidez para seguir comprando y jugando, etcétera. O sea, toda actividad económica, toda actividad que ha sido generadora de empleo va a ser atendida por esos 100 millones de dólares que vamos a manejar también en una forma a través de intermediarios financieros y de forma directa como Bandesal. Y hay, por ejemplo, digamos, ambientes favorables. ¿Qué ha visto usted en las primeras reuniones? Porque lo aprobará la Asamblea, debe aprobarlo la Asamblea. Primero tiene que crearse la ley del fideicomiso, que es lo que ahorita ya el presidente presentó a la Asamblea. Eso ya está negociado, los montos, para quién va dirigida, quién se va a atender, quién lo va a administrar, eso ya está consensado. Debería yo entender que si no le ponen componente político, eso debería pasar a más tardar la otra semana. Así de simple, porque no hay mucho que debatir en esto, porque eso lo consensamos con todas las gremiales empresariales, ¿verdad? Con la ANET que presidía Luis Cardenal, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo, negociamos, coordinamos, establecimos esos montos y esos segmentos a los que iba dirigido ese dinero. El gobierno del presidente Bukele fue el que estableció que la tasa debería ser del 3% a 10 años y con un año de gracia, claramente para respaldar al sector empresarial, y al final eso quedó armado, ¿verdad? Yo debo entender que el peor error que podrían hacer los señores diputados es modificar eso, porque entonces sí van a meter un gran desorden y se van a arriesgar a que el presidente cambie de opinión, y de verdad le harían un gran daño al sector productivo de este país, porque ya esos datos lo que deben de hacer es ratificarlos rápidamente. El dinero entiendo que va bien avanzado, en la medida que venga el dinero al país, lo ratifiquen, se firma la escritura pública entre Bandesal y el Ministerio de Hacienda, y 3 días después nosotros empezamos a canalizar ese dinero de forma rápida a los sectores productivos. Son 600 millones que no nos podemos dar el lujo de calentarlos, o sea, se tienen que ir entre 3 y 6 meses a las manos de los empresarios para que comencemos con todo a reactivar la economía del país. ¿Y qué tan avanzado está la gestión de recursos? Porque es el origen de estos recursos está dentro del préstamo que fue autorizado. Claro, entre los millones que se han actualizado. Lo último que conversé con el ministro de Hacienda es que estaba a 2-3 semanas de tener ya luz verde para esos fondos, y que obviamente van a tener que volver a pasar por la Asamblea para su ratificación, y a partir de ese momento ya se trasladan a Bandesal, donde correremos así literalmente, estamos trabajando hasta altas horas de la noche con los equipos tecnológicos, operativos, crediticios, administrativos, para estar listos y canalizar esos recursos de la forma más ágil y oportuna. Y Bandesal también va a administrar, porque en esta propuesta de la ley de reactivación económica que consensaron con ANEP, recuerdo que el expresidente Luis Cardenal habló de 100 millones, que es la devolución para los exportadores. Es correcto. Eso sí lo hace directamente Hacienda. Okay. Hacienda directamente a los exportadores. Y ¿qué papel tiene, por ejemplo, este comité de supervisión? Porque escuché que la Comisión de Hacienda, y nos le decía ayer, fíjese, el diputado Guadalupe Vázquez, que van a volver a reunirse con otros sectores, además de la reunión que ya sostuvieron con ustedes, revisando la ley del fideicomiso. Bueno, yo entiendo que ese fue un requisito que habían dejado planteado cuando aprobaron la autorización para ir a buscar el dinero,
que a la hora de su ejecución y su canalización se pudiera hacer con esa comisión mixta entre funcionarios del gobierno y representantes de gremiales empresariales. Como los que estaban renunciaron, obviamente el gobierno está atento a que hayan nuevas representaciones de los sectores empresariales. Obviamente en ese comité hay mayoría del gobierno, pero por temas de legitimación se espera que se incorporen representantes empresariales y de esa manera seguir con el curso de ejecución que se tenía previsto. Sí, aquí nos preguntan, el licenciado Durán dice, una pregunta, el 3% anual o mensual, soy afectada y voy a necesitar el apoyo. Yo trabajo, dice, en una venta de ropa. Ella es candidata perfecta para apoyarla, es anual, señora, es anual y no va a pagar nada durante el primer año, hasta el 13º mes va a pagar su primera cuotita, donde obviamente al ser al 3%, pues la mayor parte se va a ir a capital, además a 10 años lo que usted va a pagar es una cosa simbólica, va a ser muy pequeño, porque el gobierno lo que quiere es, usted me acompañó obedeciendo quedarse en cuarentena, ahora yo, gobierno, le doy una mano para que se levante. ¿No? ¿Usted esperaría entonces desde Bandesal que se agilice la aprobación de esta ley? Es digamos, como el origen importante para que el proyecto avance. Te voy a poner un ejemplo, Nelly. Yo estoy listo para que en el momento que el ministro me diga que está con el dinero y está ratificado en la Asamblea, firmamos la escritura pública, establecemos ya las condiciones en las que se va a administrar ese dinero, va a haber un comité que va a administrar ese fideicomiso, donde está integrado por el Ministerio de Economía, Hacienda, Banco Central de Reserva, con la MIPE, y también van a haber 2 miembros del sector empresarial. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que va a suceder es que yo no me voy a complicar, simplemente voy a empezar a buscar todas las bases de microfinancieras que tienen. Por ejemplo, Asomi tiene 140,000 microempresas registradas con crédito. Fedecrédito tiene 43,500. Bancovi tiene como 4,500. En el caso del Banco de Fomento dice tener como 10,500. Quiere decir que yo solo tengo que identificar, usted es Nery Mabel. ¿Qué tiene usted? Una venta de ropa. ¿Dónde tiene crédito usted? Mire, tengo en AMC. Perfecto. Entonces yo le mando el dinero por AMC. Por AMC. ¿Por qué? Pero usted... AMC no me debe incrementar el 3% del interés. No puede. Porque a veces los intermediarios... No, tiene que llegarle limpio. Es más, no le puede retener nada de ese dinero. No le puede retener para pagar, no le puede retener para mora, no le puede retener para... Absolutamente le tiene que llegar líquido ese dinero, porque esa es la condición del fideicomiso, para que usted pueda hacer uso tranquilamente de ese dinero, entendiendo que va a empezar a pagarlo hasta dentro de un año. Vamos a una pausa, presidente. Estamos hoy con el presidente de Bandesal, licenciado Juan Pablo Durán. Vamos a volver porque también hay aspectos a destacar en el trabajo de la banca de desarrollo en nuestro país, importantes reformas que, bueno, no sé si ya fueron sancionadas por el presidente. Esta semana están siendo sancionadas, me aseguró el secretario jurídico, y que van a ser mandadas a publicar ya para... Nos contará en breve el licenciado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal. 7 de la mañana con 25 minutos. Mañana con 34 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Gracias por su sintonía y gracias a quienes se conectan a través del Facebook Live de la poderosa YSKL. En nuestras plataformas también usted tiene información. En tu cooperativa KQDRL cumplimos 52 años. Disfruta de nuestros diversos servicios financieros. Búscanos en redes sociales o en la página web www.akaku.com. Unidos saldremos adelante. A KQDRL, afiliada a la red de cooperativas FEDECAS. Está con nosotros esta mañana el presidente de la banca de desarrollo de nuestro país, Bandesal, licenciado Juan Pablo Durán. Hay una reforma vigente, una reforma aprobada que será vigente luego de la sanción que haga el Ejecutivo para el funcionamiento del sistema financiero para el fomento del desarrollo. ¿Qué contiene la reforma? ¿Qué ventajas da para el sistema de atención y fomentar el desarrollo? Permíteme contarte, Nery, y toda la gran audiencia, que este es el resultado de un proceso de arduo trabajo durante un año. Cuando llegué a Bandesal, en la primera semana yo tenía ya el diagnóstico realizado a los primeros 10 días de trabajo. Me comuniqué con el presidente de la República y le advertí que no teníamos banca de desarrollo, que realmente así se llamaba, pero no estaba haciendo su labor. Comencemos por eso, definamos qué es una banca de desarrollo. El Banco de Desarrollo no es un banco comercial, no es un banco de vivienda, no es un banco agropecuario, no es un banco más que exclusivamente para apoyar financiera, técnicamente, a lo que son la micro, pequeña, mediana empresa, prioritariamente. También puede hacerlo con la gran empresa.
Pero la pasión de un banco de desarrollo está en que la micro se haga pequeña, la pequeña se haga mediana y la mediana se haga grande, de un proceso evolutivo rápido. Que no pases más de 3 años siendo micra, que no pases más de 5 años siendo pequeña, que no pases más de otros 5 años para hacerte grande. Si eso no pasa, es porque entonces nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, o las MIPYMES como conocemos, no están teniendo el acompañamiento financiero ni el acompañamiento técnico que necesitan para crecer. Al revisar qué hacía Bandesal durante sus 25 años de labor antes BMI, a partir del 2011 Banco de Desarrollo de El Salvador, lo que encontramos es que conseguía dinero, en algunos casos a muy buena tasa, a muy buen plazo, pero los trasladaba a los bancos comerciales, al resto de instituciones con las que trabajaba, 63 por cierto, muchísimo, quienes a libre albedrío aumentaban tasa, ponían el plazo, etcétera, y cuando ya llegaba el dinero a los empresarios, llegaba en iguales o peores condiciones que si lo hicieran de forma directa en los bancos comerciales. Es por eso que nadie sabía de la existencia de Bandesal. Sí. Es por eso es que Bandesal lo confundían si era la banda del Salvador, ¿no? Es que por eso era complicado hablar de Bandesal, porque no había un posicionamiento claro para qué servía. Y porque la ley no se lo permitía, ¿verdad? Pues cómo no, pero todo amarrado, ya te voy a explicar. Ajá. Entonces, en el 2011 lo convierten en un banco híbrido. ¿A qué se le llama híbrido? Que podía trabajar a través de los demás bancos o de forma directa. A través de los demás bancos se llama segundo piso, de forma directa con los empresarios se llama primer piso. ¿Qué hicimos entonces? Prometimos luchar por una reforma de ley que todo el mundo me advirtió que no era sencillo, que era complicadísimo, que ya en algún momento lo habían intentado y que era bien difícil. Pero yo sabía que la reforma de la ley era el último paso en un proceso de transformación de un banco que estaba como muy cómodo, muy escondido, muy exquisito ahí en el corazón del Estado, a un banco agresivo, un banco que se pusiera a la disposición de los empresarios, que sintieran la mano amiga de un financiamiento oportuno, ágil, de un financiamiento en las mejores condiciones. Llevar al banco a ese nivel era moverlo 180 grados, era darle vuelta a la tortilla, literalmente. Había que pasar por un largo proceso, un intenso proceso de transformación en la estructura organizativa. Había que crear las áreas para eso, había que suprimir las que no eran necesarias, había que tener el personal apropiado en los niveles gerenciales, había que aumentar su tecnificación. Luego pasar a la segunda etapa. La segunda etapa era actualizar toda su normativa, desde manual de gobierno corporativo, pasando por políticas de crédito, pasando por el tema de gestión integral de riesgo, pasando por la parte tecnológica, que es importantísimo en un banco de primer piso. Si tú ves, Bandesal ha sido un banco casi artesanal, pues si no tenía ni una app siquiera donde la gente pudiera tener canales electrónicos de servicio y comunicación. O sea, a pesar de ser un banco fuerte y robusto, que ya voy a hablar de la otra parte. Entonces, cuando eso pasa, nos llevamos varios meses trabajando de forma intensa con los equipos de trabajo hasta lograr tener avanzado ya un 80-90% de todo ese proceso de actualización, de modificación de toda la parte de lo que es el andamiaje del banco. Su estructura, sus manuales, sus políticas, sus instructivos, que son los que le dan el andamiaje normativo para poder operar como banca. Con eso cuenta este momento, ya estamos listos. ¿Qué hacía falta? La reforma de ley. Y la reforma de ley se trabajó primero internamente en el banco. Se socializó con más de 75 reuniones que hicimos con gremiales. Comenzamos el intenso cabildeo al interior del gobierno y por supuesto con el decidido apoyo del presidente Nayib Bukele. Él sabía desde el inicio que transformar el banco y llevarlo a ser un banco de desarrollo significaba meterle una dura competencia al resto de la banca. Y sin embargo nunca le tembló la mano, nunca se dejó presionar, nunca permitió ningún tipo de sesgo, sino que se mantuvo firme apoyándome a lo largo de todo el proceso que tenía que llevar la reforma. Se mandó a la Asamblea Legislativa y después de insistentes argumentos y apoyos de las gremiales empresariales, los diputados se animaron a aprobar la reforma. Ahora expliquemos en qué consiste la reforma. Y cómo vamos a lograr ser un banco amigable con todos los sectores productivos. Número 1, voy a hablar de los aspectos de forma en 30 segundos. Ahora ya somos el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador. Se eliminó el artículo único que hablaba de un sistema financiero para el fomento al desarrollo que no existía. Entonces se eliminó y ya se le dio el nombre correcto. Número 2,
en su junta de gobernadores, antes lo presidía el Ministerio de Hacienda, hoy lo va a presidir la ministra de Economía, porque somos economía, no somos Hacienda. Nosotros no recolectamos impuestos ni ayudamos a Hacienda en nada de eso. ¿Y qué hace diferente a Bandesal de Banco Hipotecario y Banco de Fomento, que uno creía son ese sistema de fomento para el desarrollo? El sistema Hacen fomento al desarrollo, pero son especializados. El de fomento agropecuario es para el área agropecuaria. Bandesal es 360. Y Bandesal puede ser también para el área agropecuaria. Bandesal es 360. Es más, en la reforma misma se establece que yo voy a crear líneas especiales para los bancos estatales y bancos cooperativos, de manera que les pueda transferir fondos casi en las mismas condiciones que yo los voy a conseguir, para que ellos también sean competitivos y los 3 bancos estatales realmente seamos agresivamente competitivos en la manera de apoyar a nuestros empresarios de todas los segmentos: agrícola, ganadero, caficultor, industrial, comercial, de servicios, etcétera. Todo, o sea, todo. La diferencia de Bandesal es que es integral, es 360, o sea, tiene que apoyar a todos los sectores, ¿no? La siguiente disposición es que en la Junta de Gobernadores también había un secretario técnico de la presidencia, que al ya no existir esa figura, hoy queda un secretario o un comisionado que el presidente estime conveniente, ¿ya? La normativa con la que ha operado Bandesal ha sido la misma de la banca comercial, porque el BCR nunca le hizo una normativa especial. Hoy, por decreto, se le establece 180 días al BCR para que elabore junto a Bandesal una normativa específica para banca de desarrollo. No nos vas a tratar igual. Yo no tengo cuentas de ahorro ni voy a tener. Yo no voy a captar fondos del público. Yo no voy a tener tarjetas de crédito. Yo no voy a financiar consumo. Yo no voy a financiar vivienda. Yo no tengo riesgo de que haya una corrida de depósitos porque no voy a captar fondos del público. Entonces no me puedes tratar igual. Y no lo había hecho hasta hoy. No tampoco, lo había ¿verdad? hecho. Entonces le estamos pidiendo haga una normativa para banca de desarrollo. Responsabilidad del Banco Central de Reserva. Correcto, correcto. ¿Verdad? Entonces se le ha dado 180 días en base al decreto que recién se ha aprobado para que ellos elaboren en coordinación con Bandesal esa nueva normativa con la que nosotros vamos a operar. Bien, ahora vámonos a la semilla, a lo bueno, a lo delicioso. Vamos al corazón de la reforma, la parte de negocios. ¿Qué podía y qué no podía hacer Bandesal antes de la reforma? Había un artículo 45 que nos permitía poder apoyar directamente a los empresarios, o sea que ya podíamos trabajar en primer piso. Pero nos ponía 5 restricciones. Número 1, que no podía dar menos del 2% del patrimonio del banco. El 2% del patrimonio de Bandesal son 5 millones. Quiere decir que si usted me pedía menos de 5 millones, yo no podía darle ese crédito. Pero por el otro lado me decían que apoyara a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cómo la iba a apoyar si no me permitían dar menos de 5 millones? Número 2, que solo podía financiar la mitad del proyecto. Ay, ¿quién te iba a dar la otra mitad? O sea, es que tenía que ser un proyecto de 10 millones para que yo pudiera dar 5 y que el empresario fuera a buscar a otro lado 5 millones. Tercero, que no podía dar capital de trabajo. Si todos llegan a buscar capital de trabajo. El 1% llega a buscar para compra de un inmueble. Edificio, sí. Quiere decir que si no me permitís que apoye capital de trabajo, entonces me estás amarrando las manos para que no pueda funcionar como un banco de forma directa con los empresarios. Número 4, no podía comprar deuda productiva. O sea que si tú tenías 1 millón de deuda en otro banco y lo tenías al 13%, yo no te lo podía dar al 7%. ¿Por qué? Porque tenía prohibido hacerlo. No podía restituir capital. Si tú metes medio millón en una empresa, me demuestra que lo tienes ahí, me llevas un proyecto en el que me decís que la querés agrandar y que al agrandarla vas a tener más empleados, más producción, más exportación, más tributos, ¿y por qué no te voy a apoyar? Te doy el medio millón que invertiste para que la agrandes. No podía hacerlo. Sin esas 5 cosas, Bandesal no era un banco de desarrollo. Era de mentir el nombre. Las 5 se fueron y ahora hoy podemos hacer todo. Sí. Hoy podemos financiar desde $500 hasta $37 millones en un solo crédito. Hoy podemos dar capital de trabajo, hasta el 80% podemos financiar. ¿Y por qué había como una reticencia del sistema bancario? ¿La competencia es buena y en qué términos? Ahí hubo picardía en el momento en que aprobaron la ley de Bandesal. Hubo mano peluda. Eso no fue ignorancia, eso no fue porque no sabían el efecto, es para dejar amarrado de pies y de manos al banco para que no operara como banca de desarrollo. Este lenguaje ha generado alguna alergia y algunas ronchas en varios lados, pero cuando el presidente Bukele me permite participar en su gobierno, él me conoce bastante bien.
y sabía de que yo voy en línea recta, pues. O sea, si voy a ser funcionario público es porque voy a ser útil a la sociedad, si no, ¿para qué estoy ahí? Entonces, yo sigo agradecidísimo con él porque en todo momento respaldó el esfuerzo hasta que hemos logrado la aprobación y hoy podemos decir, hoy sí vamos a apoyar los diferentes sectores. Pero no terminan ahí las buenas noticias, viene la segunda. ¿Saben cuál es la segunda? Que vamos a poner garantías parciales de crédito a disposición de los empresarios. O sea, que si usted necesita $200,000 y solo tiene 100,000 en garantía, Bandesal le va a poner los otros 100,000. Va a pagar una comisión por eso, pero hombre, va a estar reponiendo la mitad de su garantía y con eso va a poder aspirar a tener el financiamiento suficiente para que el crecimiento y desarrollo de su empresa sea mucho más rápido. Eso, ya tengo los primeros 100 millones disponibles en garantías parciales. En este momento. En este minuto, ya listos, para entrar en acción, para empezar a apoyar a miles de pequeños empresarios o medianos empresarios que por falta de garantía no adquieren los suficientes fondos que necesitan para echar a andar y crecer. Por eso es que nuestro empresariado le ha dado ese virus de enanite, ¿verdad? Que se caen enanos, que 10 años siendo pequeños, seguimos siendo 15 años siendo el mismo negocito. ¿Pero por qué? Porque no hay una mano amiga que te diga te voy a dar suficientes recursos para que le des para arriba y podrás triplicar o cuadruplicar el tamaño de tu empresa. Tengo un negocio de piñata, dulces y más, y he tenido un préstamo como microempresario. Ahora tengo pendiente, dice, $400. Y por lo de la pandemia no he podido pagar. Me salieron un programa con CONAMIPE. ¿Me podría cancelar ese dinero y quedarme solo con CONAMIPE? Dice. Es lo que usted hablaba de la compra de esa cartera. Vaya, CONAMIPE está manejando otras cosas distintas al Banco de Desarrollo. Pero lo que le puedo asegurar a la persona que ha escrito es que le vamos a poder apoyar con un financiamiento blando a 10 años, al 3%, para que reactive su negocio de piñatas y todo lo demás que hace en las mejores condiciones a través de la misma institución que le prestó el dinero. Ahí le vamos a canalizar ese recurso que son los apoyos directos que está mandando el presidente Nayib Bukele. La tercera buena noticia, Neri, que tengo para todos los medianos y pequeños y microempresarios. Estamos creando 3 centros de entrenamiento empresarial. Uno aquí en el Paseo General Escalón, en el área técnica. El otro va a estar en San Miguel y el otro en Santa Ana porque vamos a abrir sendos centros de atención en esos lugares. No van a ser centros de formación, van a ser centros de entrenamiento empresarial. Es una categoría superior. Diferente. Queremos convertir a Bandesal en el que tenga el mejor centro de entrenamiento a nivel regional. Para eso estamos creando una malla curricular del más alto nivel, apoyado por universidades, por gremiales empresariales, por especialistas en la materia. Le estamos poniendo un alto componente práctico. Si usted tiene ganas de hacerse emprendedor o empresario, mi primera recomendación es, mire, vaya a pasar por ese curso, que va a ser un curso muy intenso donde usted va a aprender mucho, donde se va a ubicar qué significa ser empresario, cuáles son los desafíos, las habilidades, los riesgos que usted tiene que aprender a medir para ser un exitoso empresario. Eso le va a dar una gran bendición al país porque vamos a desarrollar esa parte que no tenemos desarrollada los salvadoreños. Los salvadoreños, como no venimos en su gran mayoría, el 99.5%, no venimos de familias empresariales, nos educan para ser empleados y nos convierten, con todo respeto, en burros de carga. Entonces, el papel de Bandesal es transformar esa cultura. Y para transformar esa cultura tenemos que ser primero emprendedores, después micro, después pequeños, después medianos, y boom, pasamos a ser verdaderos empresarios. ¿De qué tiempo se habla para que se haga vigente la reforma una vez sancionado el decreto? 8 días. 8 días después de su publicación. Si hoy se publica en esta semana, espero que se publique, que salga publicada, no sé, a más tardar la otra semana. O sea, en 2-3 semanas estamos listos. Le decía entonces que los componentes que va a tener el entrenamiento empresarial van a llegar empresarios exitosos a dar mentoría. Van a permitir pasantías en sus empresas. De manera que el que pase por nuestro centro de entrenamiento va a tener contacto directo con quien está manejando empresas, que ha manejado dificultades, de lo que ha salido vivo hasta de la crisis actual, que ha sabido cómo manejarse en situaciones de cualquier índole. Eso es lo que necesitamos, que el que entre no pierda su dinerito, no vaya a prestar dinero con su casita y luego lo pierde en un negocio. O venga de Estados Unidos con la mejor intención de invertir, viene y bota su dinerito porque no supo dónde invertir. Ahí nos vamos a coordinar con CONAMIPE y con el Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para dar asesorías estadísticas. Mire, ¿cuáles son los segmentos mejores? ¿Cuáles son los que tienen mayores potencialidades de exportación? ¿Cuál es la tramitología que usted va a hacer?
necesita acompañamiento, lo acompañamos. Haga su plan de negocio y si hace bien su plan de negocio, el mismo Bandesal le va a dar el capital semilla para que despegue con su empresario. Alguien nos preguntaba por créditos personales. No hay créditos personales en Bandesal. No, Bandesal no va ni para personales, ni para consumo, ni para nada de eso, ni para tarjetas, ni para vivienda. Somos para empresas. O sea, todo el que quiera hacerse empresario va a tener que buscar a Bandesal porque van a estar las mejores alternativas para eso. Y finalmente, una cuarta noticia, Nery. He venido cargado de buenas noticias. Sí, buenas noticias para todos. La mitad de las utilidades del banco se van a utilizar para crear líneas especiales para los sectores más vulnerables. Estoy hablando de que a lo mejor nos va a tocar que hacer líneas al 2-3%, a plazos largos, casi en las condiciones que ve el fideicomiso, porque eso va a ser dinero de la utilidad del banco anual. ¿Y cómo lo están vamos las utilidades? Son buenas, andan 8 o 10 millones anuales. Entonces quiere decir que ya 4 o 5 millones puestos. Te voy a poner un ejemplo, pescadores artesanales que necesitan renovar sus lanchas para hacer lanchas más modernas, con más capacidad de entrar a mayores profundidades, para pescar más peces, etcétera, etcétera. Esa gente le tenés que dar un crédito al 2% anual, le tenés que dar buen plazo, que pague una cosa sencilla para que se vayan levantando. Si lo vas a hacer con, la señora de las piñatas, ¿por qué no? El que tiene un pequeño taxi que lo está pagando, ¿por qué no? Entonces el banco va a poder disponer de líneas especiales para los sectores más vulnerables. Y eso lo va a hacer de sus propias utilidades. Y también vamos a tener un 10% de nuestras utilidades para atender peticiones de arte, cultura, deporte, educación o salud. Porque los artistas... Es como una especie de responsabilidad social con esos artistas tan queridos, pero que nadie se acuerda de ellos en términos de por sí. Por eso yo no soy poeta, no porque me gusta escribir. Pero imagínense. Entonces, definitivamente, con todas estas noticias, Bandesal se convierte en una verdadera banca de desarrollo que va a estar respaldando a todos los sectores productivos. Por supuesto que vamos a crear líneas ad hoc. Y las líneas ad hoc es, si sos caña, ya más o menos sé qué tiempo necesitas, cómo va a ser la rotación. Si sos ganadero, ya sé lo que va. Si sos caficultor, si sos industrial, si sos esto, si sos lo otro, si sos constructor. Entonces, hoy sí Bandesal va a empezar a crear líneas especializadas en cada uno de los rubros de la economía, porque Bandesal se tiene que convertir en el motorcito de la reactivación económica. Bueno, será importante y esta reforma, su vigencia significará importantes también transformaciones. Gracias, licenciado Juan Pablo Durán, por habernos acompañado y cuando ya esté vigente la reforma lo esperamos acá para ver cómo va cada uno de estos rubros. Perfecto, Nery. Un saludo y desearle las mayores bendiciones a nuestro pueblo salvadoreño. Hemos finalizado nuestro programa de hoy.